Les cuento, a ver, la idea es ahora hacer una introducción, si se quiere, a lo que es el análisis exploratorio. La verdad que el ideal de esta parte es, con esto nos vamos a alejar un segundo de Python, porque esto aplica en realidad a toda disciplina que trabaje con datos, es decir, seamos ingenieros de datos, seamos científicos de datos, seamos analistas de negocio, seamos en realidad cualquier perfil, sea no sé, una persona, una persona de marketing que tiene que ver los datos que se bajó de Google Analytics para entender un poco cómo viene performando tal o cual campaña, o, de nuevo, cualquier persona que le interese trabajar con datos. Y sea que esté trabajando con Python, sea que esté trabajando con Excel, sea que esté trabajando a mano o con una calculadora, da igual. Entonces, un segundo. ¿Qué es el análisis exploratorio? Es una tarea inicial y es absolutamente fundamental que hacemos cuando empezamos a trabajar con datos. Decimos que es fundamental porque es el momento donde nos vamos a meter de lleno en nuestra materia prima, ¿no? O sea, si esto fuera una analogía con un cocinero que siempre usa la misma, a pesar de que cocino cada día peor, sería como, antes de ponernos a cocinar, entender realmente qué tenemos en la heladera, qué tan vencidos están las cosas y realmente qué calidad tiene la materia con la que vamos a estar trabajando. No sé si me salió la mejor analogía porque no soy el mejor cocinero, pero bueno, lo importante acá entonces es que es fundamental, porque como dije creo que el primer día, cualquier cosa que hagamos con datos que sean de mala calidad, no importa el lenguaje o la técnica o la magia que usemos, el resultado va a ser malo, porque de nuevo nuestra materia prima es mala. Entonces por eso decimos que es fundamental. Entonces de nuevo, ¿qué nos permite? Entender el universo de datos con el que vamos a estar trabajando, es decir, lo que sea que estemos estudiando, lo vamos a estar estudiando a partir de los datos que tengamos. Entonces, este es el momento donde vamos a entender qué datos tenemos. Vamos a entender a través de esos datos el objeto de estudio, es decir, lo que sea que estemos analizando o estudiando, lo vamos a entender a partir de esos datos. Por eso que en el segundo punto menciono que es entender el objeto de estudio a partir de esos datos, ¿no? Y por último, si tenemos algún entendimiento previo de ese objeto de estudio, vamos a estar validándolo. Es decir, si yo asumo tal o cual condición, cuando lea los datos, esa condición debería validarse. Puede que hayan casos donde no, donde a partir de los datos vea que hay una contradicción absoluta y donde esté encontrando algo nuevo, lo cual va a ser fantástico. La verdad que la gran mayoría de las veces cuando nos pase eso, probablemente estemos en un escenario de baja calidad de datos. Entonces, ¿qué es? Por sobre todas las cosas, es una tarea que es fundamental. Y aparte de ser fundamental, es fundacional. La gran mayoría de todos los errores que hay cuando uno trabaja en cualquier disciplina de datos es un mal análisis exploratorio. Eso es una realidad, nos guste o no verlo. Apaga un poco la cámara porque me voy a quedar con tortícolis empezando con dos monitores. Entonces, nosotros en data, los que vienen trabajando en particular en ciencia de datos o en data mining hace un tiempo, conocen seguro dos metodologías, CRISP o SEMA. Lo cierto que hoy por hoy seguimos usando esas metodologías, pero por lo general las resumimos un poco o las visualizamos más de esta forma. Nosotros en data usamos esta que mencioné acá, es muy parecida a las dos anteriores, obviamente, donde fíjense cómo la exploración de datos es como el punto central. Es decir, primero vamos a estar consiguiendo los datos, el primer punto de recolección de datos, del mundo exterior, sea que conseguimos datos de alguna API de un tercero, de alguna iniciativa Open Data, el scrapeo de datos de una web o lo que fuere, o de una base interna que tengamos, o sea, no importa si son externos o internos. Los vamos a procesar, como dijimos creo que el primer día, y sobre todo en el Data School anterior, esas distintas fuentes de información las vamos a estar integrando, enriqueciendo, aplicándole todo el conocimiento previo que tengamos justamente para poder limpiar un poco los datos. Vamos a hacer todo eso para tratar de garantizar un poco la calidad y la disponibilidad de los datos con los que estemos trabajando. Una vez que estemos ahí, vamos a enfocarnos justamente en la exploración de estos datos, es decir, nos vamos a concentrar en entenderlos, entender el objeto de estudio en base a lo que estamos viendo en los datos, y si vemos cualquier error, cualquier sesgo, cualquier cosa anómala, vamos a volver hacia atrás, a volver a procesar los datos, volver a limpiarlos, eventualmente volver a recolectarlos. Es decir, la exploración de datos va a ser el core, la espina dorsal, ¿no? Qué analogía medio rara, la espina dorsal de todo análisis, ¿no? O sea, la columna vertebral, esa sería una mejor analogía, donde de nuevo vamos a volver constantemente si hiciera falta y vamos a estar retrocediendo, avanzando
en base a la conformidad que tengamos, en base a lo que estemos viendo. Una vez que estemos con los datos entendidos, masticados, estemos tranquilos de lo que vemos, o no estemos tranquilos, pero hayamos hecho algo para, bueno, controlar un poco la situación de errores que hayamos visto en los datos, vamos a poder recién ahí avanzar, a desarrollar prototipos, distintos modelos o lo que fuera que estemos desarrollando, comunicar los resultados y finalmente implementar en el escenario más feliz. A ver, no es hablar de análisis exploratorio, podemos hablar una eternidad realmente, hay libros enteros, hay realmente de todo sobre esta temática. Aún así, igual vemos que muchas veces, como dije antes, los grandes errores es no hacerlo. Esto, si bien es importante mencionarlo, nos parecía que en un curso de introducción a Python quedaría muy alejado todo lo que da Analytics, no veíamos algo de esto, y si no hacíamos ejemplos, que ahora en un rato vamos a estar haciendo un ejemplo donde vamos a ir barriendo un típico análisis exploratorio. Pero de nuevo, lo que me interesa mencionarles es que es fundamental, ¿no? ¿Y por qué entonces es fundamental? Un poco lo adelanté, pero ahora haciendo doble clic, o sea, yendo un poquito más al detalle, es por lo que menciono acá. Nos permite identificar cualquier tipo de problema que tengamos con los datos antes de seguir avanzando. Es decir, tenemos problema de calidad de datos, bueno, fantástico, mejor veámoslo antes de que sigamos trabajando. Disponibilidad de info, es decir, si tengo dos datasets, uno con información más granular y otro con información más consolidada, pero no puedo vincularlos, no los puedo cruzar, bueno, tengo un problema de disponibilidad de datos. O si tengo un dataset que está fantástico, pero es una foto, tal vez me sirve y muy probablemente no, porque no, si es una foto no voy a tener actualizaciones. Así que también cuidado con eso. Por otro lado, sesgos en los datos. Ahora vamos a ver un poco qué significa esto de las distribuciones y qué significa que tengamos sesgos. Bueno, está bueno, tal vez un sesgo no es un error, pero es fundamental que podamos entender que tenemos un sesgo como para poder trabajarlo. Quédense tranquilos que ahora vamos a volver sobre eso. Lo mismo con anomalías o valores anómalos o outliers, van a ser aquellos valores que muchas veces van a ser errores, muchas veces van a ser correctos, pero de cualquier forma van a ser anómalos. Ahora un ratito voy a poner como ejemplo la distribución de ingreso de la población. Cuando veamos eso va a quedar claro que un valor anómalo no es que es erróneo, pero es anómalo. Entonces algo tenemos que hacer con eso. Entonces la verdad que el análisis exploratorio va de hacerse algunas preguntas, por sobre todo encontrar algunas respuestas, y por sobre todo preguntar mucho. ¿A quién? Al dueño de los datos. Esos datos los conseguimos de algún lado, entonces vamos a tener dudas que vamos a poder responder nosotros, vamos a tener dudas que vamos a querer validar con alguien, porque tal vez lo vemos como cosas anómalas, pero igualmente son válidas, entonces tenemos que entender qué pasa en ese caso. Y bueno. Y por sobre todas las cosas, esto no es un tema de ciencia de datos o de inteligencia artificial o de ese tipo de disciplinas. Esto es para, como dije antes, para todos los que trabajamos con datos. No importa qué perfil tengamos, qué técnica usemos o cuál sea lo que estemos construyendo. Es decir, estamos haciendo un tablero, un dashboard muy lindo con todos los colores y en 3D y todas esas cosas fantásticas. Lo cierto es que, de nuevo, si los datos son malos, no nos va a servir. Lo mismo va a aplicar para cualquier disciplina. De nuevo, si estamos trabajando con Python, estamos trabajando con Excel, estamos trabajando con lo que se nos ocurre. El análisis exploratorio en realidad no hay un método concreto, es un gran depende, y justamente como todas las cosas que se transforman en un gran depende, nos ponen un poco incómodos. ¿Por qué incómodo? Porque a veces, al no estar muy estructurado, eso genera que se nos puedan pasar algunas cosas. ¿Y por qué no está muy estructurado? Y porque realmente depende de la situación, depende del dataset, depende de lo que estemos analizando, depende de un montón de cosas. Ahora, a nosotros en Datalytics nos molesta algunos de esos depende, por eso tratamos de ordenarlo un poco. De nuevo, esto es, no lo tomen como una receta de cocina, tómenlo como un enfoque metodológico. Entonces, una metodología es una guía de buenas prácticas que nos parece interesante o piola usarla porque nos garantiza algunos errores. ¿Qué errores? Primero, no hacer el exploratorio o olvidarnos de hacer algunas validaciones. Entonces, ¿cómo lo hacemos nosotros al menos? Vamos de afuera hacia adentro, es decir, vamos de lo general a lo particular. Entonces, ¿qué significa eso? La traducción es entender lo que tenemos, o sea, primero entendamos nuestro dataset, y entenderlo en lo más sencillo es, che, estas columnas, ¿qué significan? Bueno, fantástico. ¿Hay un diccionario de datos? Con seguridad, en la gran mayoría de los casos lamentablemente no existe. Bueno, pero ¿quién nos puede explicar? Hay algunas columnas que por lo general van a ser medio autoexplicativas, en el ejemplo que usemos van a ser absolutamente claras. Por lo general la realidad hace que las columnas no tengan nombres tan felices, pero inclusive en los casos donde los nombres son claros de las variables que estamos usando, está bueno igual validarlas, porque, qué sé yo, el precio, ¿está en miles o está en millones? ¿En qué moneda está?
Las unidades, ¿en qué está? En unidad, en cientos, en miles, en millones. Bueno, todo ese tipo de cosas. Las variables que tienen algún un cálculo por detrás. No sé, en Argentina, típico, el tipo de cambio de peso con respecto al dólar. Bueno, ¿de dónde se toma? ¿Cuándo se toma? Esas cosas no van a estar escritas probablemente en algún lado, pero sí se las podemos preguntar a alguien para entender realmente qué es lo que qué es lo que tenemos. Por otro lado, en esa misma línea, vamos de lo general particular, entendimos qué columnas tenemos, cómo vamos a cruzar los distintos datasets con los que estemos trabajando. Por esta columna, ojo con esto, ojo que debería filtrar este campo cuando cruces porque no aplica a este concepto. Bueno, esas cosas tenemos que aprender, y aprender en muchos casos es preguntarle a alguien, porque de nuevo no podemos a veces trabajar tan frío con los datos, más cuando no es de nuestro área de expertise. Por otro lado, vamos a querer entender los volúmenes de datos que tengamos, o sea, tanto en cantidad en general como en algunas agrupaciones. Qué sé yo, tengo una base, tengo la población de China, que en este momento de pandemia hablamos varias veces de lo mismo, son 1.400 millones. Bueno, ¿y qué distribución por sexo hay? O sea, si estuviéramos analizando el COVID-19, nos interesaría justamente entender cómo es la afectación respecto a, tal vez, al sexo. Yo qué sé, bueno, entonces sería ver una cantidad de registros por distintas agrupaciones, en este caso por sexo. Una vez que tengamos esa idea general, vamos a bajar un poquito más al detalle, descriptivos univariados, es decir, métricas tipo máximos, mínimos, medias, modas, medianas, etcétera. Descriptivos n variados, en realidad es hacer, por ejemplo, cálculos de correlación, tablas que podamos cruzar distintas variables para ver un poco cómo se van relacionando. Graficar, en muchos casos se habla casi de forma homogénea o equivalente, perdón, del análisis gráfico con el análisis exploratorio. Son cosas muy complementarias, pero el análisis exploratorio es bastante más que solamente usar técnicas gráficas, pero graficar nos va a aportar y nos va a aportar un montón. En un rato vamos a ver un ejemplo muy sencillo que demuestra esto. Y una cosa que es fundamental y también muchas veces pasa, por eso lo ponemos como el sexto y último punto, es ir tomando nota de lo que vamos viendo, qué conclusiones vamos sacando y qué cosas tenemos que preguntar. Las conclusiones va a estar bueno para que nosotros no nos las olvidemos, las notas va a ser importantes también para lo mismo y sobre todo para cuando nos juntemos con el dueño de los datos, podamos preguntarle, porque realmente, che, mira, yo estoy viendo esto, ¿estás de acuerdo, no? ¿Estamos bien en esto? O sea, estos valores que yo estoy viendo, ¿responden más o menos a tu realidad o realmente estamos completamente fuera de eje? Así que bueno, esto es en líneas generales de qué se trata un análisis exploratorio. Voy a hacer un resumen rápido para el que se perdió, no, para el que cursó, para el que esto no lo vio nunca, o para el que lo usa, pero bueno, lo usa a medias, o para el que lo usa y no le pone algunos títulos, como para repasar y aseguremos que estemos todos en la misma película, de tal forma que cuando vayamos a la notebook no hayan tantas dudas respecto a esto, o cuando las hayan podamos volver sobre esto. Entonces, estadísticos descriptivos son lo que está ahí a la derecha, promedio de varianza, promedio de una variable, promedio de otra variable, perdón, correlaciones, etcétera, etcétera. O sea, realmente no es un listado exhaustivo. A lo que voy son características o son variables, o perdón, mejor, indicadores que describen determinadas, de un conjunto de variables. En este caso, este es un dataset, una tabla, imaginen que tiene dos columnas, la X y la X con todos estos valores, la Y con todos estos valores, y estos son estadísticos justamente descriptivos, que describen cada una de las variables. Y en líneas generales describen al dataset, ¿no? En este caso tenemos 4 datasets distintos, o sea, 4 datasets, cada uno con las mismas dos variables, pero con distintos valores obviamente. Y en este caso estos 4 datasets distintos se describen exactamente igual. Los estadísticos descriptivos son exactamente los mismos. Si se fijan antes, para el primer dataset tenía estos resultados, para el segundo dataset tengo exactamente los mismos resultados. Entonces, uno viendo esto podría pensar que esto, al compartir estos 4 datasets, los mismos estadísticos descriptivos, estaríamos en el escenario donde esos 4 datasets se comportan de forma equivalente, o que describen un escenario muy equivalente. Acá es un poco lo que tenemos que tener cuidado y complementar siempre el análisis que hagamos, tanto gráfico como numérico o como numérico con gráfico, donde estos 4 datasets visualmente son completamente distintos, pero en términos de sus estadísticos descriptivos, al menos los que usamos recién, son completamente iguales. Este dataset es un dataset superclásico, se llama el cuarteto Anscombe,
y justamente busca graficar esto, ¿no? La importancia del análisis gráfico complementada con el análisis numérico. Así que bueno, estadísticos descriptivos es exactamente esto. Por otro, no sé si alguien va a comentar algo. Ok. Bueno. No, seguí. Ok. Bueno, como mencioné hace un ratito, el objetivo del análisis exploratorio es entender el objeto análisis. Para entenderlo hay un montón de formas. En este caso, un mapa de calor, donde estamos viendo, en este caso, localidades del norte en Argentina, donde cada localidad la pintamos como en distinta escala de colores, según el porcentaje de hogares con necesidades insatisfechas. En los puntos vemos ATMs, cajeros automáticos y estaciones de servicio. Esto para un cliente en particular que le interesaba tener esta información para, en base a esto, ver un poco oportunidades de apertura de nuevos cajeros, ¿no? Entonces, en este caso estamos analizando eso. O sea, tenemos un dataset que el objetivo de análisis va a ser dónde podríamos aperturar nuevos ATMs, y bueno, en este caso estamos haciendo un mapa de calor. Por otro lado, como comenté, sirve para validar nuestro entendimiento. En esta gráfica, si uno lo ve aquí en frío, lo que ve es, esto que estamos graficando acá es la afluencia de personas, de pasajeros, al metro o al subte de Santiago de Chile. Los distintos colores representan los distintos años y en el eje X están los meses. Si uno lo ve así nomás, lo primero que se pregunta es, che, ¿qué pasó de 2007 en adelante? Que se duplicó la afluencia. Bueno, validar nuestro entendimiento significa que si nosotros estuviéramos un poco más metidos en el tema, sabríamos que más o menos en 2007 se implementó si no me equivoco, el Transantiago o algo así se llamaba, o sea, un chileno que me ajuste un poco las palabras, pero justamente el Transantiago lo que hizo fue vincular la red de subterráneos con una red de buses. Y eso lo que generó es, duplicó la afluencia de pasajeros. Cualquier persona que haya estado en Santiago, en Santiago, tomándose algún metro en horario pico, habrá visto que el horario pico, o el taco, como se dice allá, es terrible. Parecido que hacemos en Buenos Aires, parecido que tenemos en Medellín, pero bueno, yo particularmente es interesante. Y la razón es justamente, bueno, por lo menos una de las razones fue esto, ¿no? La vinculación. Entonces, de nuevo, acá estamos validando un entendimiento previo. Si nuestro entendimiento no supiéramos que hubo una integración en 2007 de estas dos redes de transporte, al ver esto, no tendríamos un poco la explicación. Al tener ese entendimiento, cuando vemos los datos, vemos que explican perfectamente, por un lado, la afluencia tan excesiva en los horarios pico, y por otro lado, queda graficado, ¿no? Queda demostrado a partir de los datos. Algo mencioné respecto a las distribuciones. La idea es justamente poder analizar las distribuciones de las variables, es entender un poco el sesgo. El clásico de clásicos, cuando vemos esto, cuando se enseña esto, es usar la distribución del ingreso. La distribución del ingreso, una forma gráfica, la verdad encontré solamente del 2013 en Google, pero bueno, justamente esta es una distribución que tiene cola. ¿Qué significa que tiene cola? Fíjense cómo hacia la derecha tiene justamente lo que existe una cola, es decir, una gran cantidad de casos, una gran cantidad, no, unos pocos casos, pero que están muy dispersos hacia la derecha. Esto no es casualidad, o sea, sabemos que lamentablemente vivimos en un mundo absolutamente desigual, excede al curso cualquier reflexión filosófica sobre eso, pero bueno, queda acá gráficamente donde la gran mayoría de la población se concentra hacia la izquierda. En el eje X tenemos el ingreso promedio en dólares, en el eje Y tenemos la cantidad de personas. Por eso, fíjense que a la izquierda, en más o menos, ¿qué será? Más o menos $500, tenemos una cantidad de personas gigantesca, versus hacia la derecha tenemos muy pocas personas, que son las que justamente más acumulan. Tendremos los Bill Gates, a todas esas personas que figuran en el top 10, top 50, top 100 o top no sé cuánto de, por ejemplo, Forbes. Entonces, esta es una típica distribución que tiene sesgo. Fíjense que no es una distribución normal. O sea, sus valores no están normalmente repartidos. Justamente cuando hablamos de valores anómalos, vemos este tipo de distribuciones, donde tenemos una cola hacia la derecha muy grande o una cola hacia la izquierda muy grande. Un valor anómalo, como mencioné antes, no necesariamente es un valor erróneo. O sea, que Bill Gates gane los no sé cuántos miles de millones que gana, bueno, no es erróneo. Después está bien o está mal, es otra discusión, pero realmente está bien el dato. Lo que nosotros tenemos que ver es si de cara a nuestro análisis nos sirve o no nos sirve.
Porque si estamos trabajando en una población de seres humanos normales, donde el promedio de ingreso está más cercano a los entre 500 y 5.000 dólares, y bueno, probablemente alguien que gana no sé cuántos cientos de miles por año, bueno, perdón, por mes, no tenga sentido en ese análisis. Entonces, estas son pequeñas cosas que tenemos que empezar a ver. De nuevo, un valor anómalo no es necesariamente un valor erróneo, muchas veces va a ser. Sí, muchas veces vemos en una distribución por ejemplo, un rango etario, vemos que tenemos personas que tienen 150 años. Bueno, habrá algún que otro caso raro, pero casi con seguridad van a ser más bien errores. O el clásico de clásico, donde vemos personas que tienen valores negativos, esa especie de Highlander que vuelven del futuro o a matarnos qué sé yo, o a sesgarnos del análisis. De cualquier forma, entonces, perdón, las distribuciones, analizar las distribuciones de las variables es esto, justamente, entender un poco cómo se componen. Otra forma de analizar eso es a través de los cuartiles, deciles, percentiles, es decir, estas medidas de posición que nos indican justamente lo mismo, cómo una población o una variable se distribuye. ¿Qué es entonces una medida de posición? Es agarrar una población, ordenarla en base a un valor. O sea, por ejemplo, estamos analizando la edad o el valor o el ingreso, es ordenarla de menor a mayor, y después cortarla según lo que queramos analizar. Si queremos analizarla en cuartiles, la cortaremos en 4 pedazos. Por ejemplo, lo que está mencionado acá a la derecha, donde vamos a tener el primer cuartil va a marcar el primer 25% de la población. Si vamos a tomar en términos de cantidades de individuos o de registros, si estamos trabajando justamente con datos, vamos a tomar el primer 25% de los datos y vamos a ver qué valor está ahí. Vamos a tomar el 50% y vamos a ver ese segundo cuartil, qué valor está ahí. Ese en particular es el valor de la mediana. Lo mismo con el 75 y obviamente lo mismo con el 100. Entonces, eso sería un cuartil. Un decil es lo mismo, pero en 10. O sea, un porcentaje 10, 20, 30, etcétera, por ciento, y un percentil es justamente en unidades. Si esto quedó en el aire, me imagino que tal vez haya algún que otro perdido. Esto es la publicación del INDEC, el último informe técnico, donde justamente presenta la distribución del ingreso acá en Argentina, para el último Q del año pasado. Y es, de nuevo, otra forma de graficar lo anterior, un poco más numérica, ¿no? Donde tenemos entonces al 100% de la población. En Argentina somos, creo, 44 millones de individuos, pero esto está calculado a nivel familia. Entonces son más o menos 28 millones y pico de familias. Y fíjense cómo en este caso está cortado en deciles, o sea, en 10 pedazos se corta esta población. Cada renglón representa a un decil. Cada decil está compuesto por una misma cantidad de personas, que es de nuevo la característica, o algún número muy parecido, estos 2.800.000 y pico de personas. Y fíjense cómo se van distribuyendo. Acá tenemos el ingreso medio por decil, 2.500, el más bajo, el más alto en 52.000, y así. Ahora, fíjense cómo, por un lado, cortar en deciles y calcular los ingresos medios nos dan medidas generales de ese decil. Ahora, cuando estamos en poblaciones con distribuciones muy sesgadas, como el ingreso, vemos cómo, si lo vemos aperturado por los valores numéricos, en este caso el monto de ingreso, vemos que el decil más bajo va entre 0 y casi 4.000 pesos, y el decil más alto va entre 33.000 pesos y 1.700.000 pesos. O sea, claramente acá estaría, no sé, un Marcelo Tinelli, que ahora en un ratito vamos a volver a él. Pero fíjense cómo el valor máximo, 1.700.000, claramente es un valor anómalo con respecto al ingreso medio de ese decil, que es de 52.000 pesos. ¿Está bien? Entonces, realmente analizar tanto gráficamente, como vimos acá, como numéricamente, como estamos viendo en este ejemplo, realmente nos dan una idea de, bueno, ¿qué estamos viendo? O sea, ¿qué estamos viendo? ¿Qué me cuenta este dato? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Bueno, siguiendo un poco, otra forma de ver esto mismo, y ahora vamos al ejemplo de pobre Marcelo Tinelli, que está acuartelado en la Patagonia Argentina. Otra forma gráfica de ver esto... Guille, usalo, me parece, a Messi, y es más universal el ejemplo. Ah, es verdad, bueno, es un buen punto. Pasa que justo tengo... Bueno, ahora me cuesta más la analogía por el fútbol. Si pusiste una foto de Tinelli me muero, digamos. No de Tinelli, pero ahora el próximo live vamos a hacer algo. Bueno. Y un saludo, porque sé que nos está mirando desde Esquel. Pero bueno, siempre quiso saber Python él. Siempre quiso saber Python. Él y Cande Tinelli. Bueno, volviendo un poco a la realidad y dejando el delirio,
Otra forma de analizar esto también gráficamente, que se usa un montón, es justamente el diagrama o gráfico de cajas, boxplot, whisker plot o de bigotes. Bigote, de verdad, parece un chiste, pero no lo es. O sea, se plantea así por justamente los gatitos que tienen esos, o sea, si uno, el dibujito de la cara de un gatito sería como esta parte que está en el medio y los bigotes estarían estos dos acá. Juro que esto que estoy diciendo no es un delirio como lo de Tinelli, esto realmente es así. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vemos cuando vemos un diagrama de cajas? Vemos todo lo anterior de una forma un poco más gráfica. Por eso es que justamente es ideal para seguir en esto de entender un poco el sesgo, identificar outliers rápidamente. Entonces, si dividimos una población en cuartiles, la mediana o el cuartil número 2, o sea, el valor de la mitad de la población, o sea, si tengo 100 personas, el valor de la persona, de la persona número 50, que ningún estadístico se queje mucho de la licencia apótica que estoy tomando, para simplificar. O sea, la persona número 50, el valor suyo estaría acá. El valor del primer cuartil, es decir, del 25% de la población estaría acá, el del 75% estaría acá, el valor mínimo estaría acá y el valor máximo estaría acá. ¿Está bien? Bueno, un poco, perdón, y el rango intercuartílico, que muchas veces se ve justamente para la gestión de los outliers, es la diferencia entre el 75% y el 25%. Bueno, ¿por qué está bueno esto? Porque fácilmente podemos ver y gestionar los outliers, ¿no? Si esto quedó en el aire, vamos ahora sí al ejemplo prometido de show match. Juro que no sabía si se llamaba show match o video match, pero la idea era traducir esto con un ejemplo medio pavo y quédense tranquilos que ahora terminamos y vamos directamente a Python. Acá estamos analizando el rating de un programa, para los que no lo conozcan, de un programa de televisión en Argentina, que no sé si existe todavía o no, pero que tenía mucho rating en algún momento. En el eje Y vemos el rating de personas de 4 años o más a lo largo el eje Y. En el eje X, la apertura de esto por año, hasta de 2014 a 2017. Y justamente lo que vemos es que el rating en promedio para el 2014 fue de 10 puntos, 9 puntos, cayó bastante en 2016 a 7 puntos, y en 2017 subió un poquito a 8 puntos. Claramente, si vemos eso solo, vemos que evidentemente de 2016 a 2017 algo pasó. No sabría decir qué, no tengo la menor idea. O sea, la alfabetización de la sociedad. Ojalá, sí. Eso, el mundo no está perdido. Perdón, Marcelo. Bueno, al margen de eso, si vemos acá el valor máximo, tanto 2014, 2015, 2016, evidentemente hubo algún programa que hicieron algo, alguna de esas cosas raras que hacen, que generó mucho rating. Bueno, fíjense que el rating está en 16, 16 y pico, 16 y medio, no sé cuánto será este valor, pero tuvo esos picos de rating. Cuando alguien dice, pico de rating, bueno, ese es el valor máximo. Ahora, fíjense cómo en 2017 no solamente cayó el promedio, pero también no hubo ningún pico de rating. O sea, definitivamente, en 2017 el rating cayó y mucho. Fíjense, hacia abajo hay un montón de valores mínimos o sea, hay outliers, entre comillas, por debajo. Es decir, realmente algo ahí empezó a decaer del interés de la gente, por suerte, y ojalá la alfabetización o quién sabe qué, pero bueno, el interés definitivamente cayó. No solamente en la media, sino también los valores menores fueron realmente mucho más bajos que los anteriores, y más importante, no hubo ningún pico de rating, o el que hubo fue súper bajo. Supongo que acá fue donde Marcelo Tinelli y su cerebro se habrán sentado a pensar, bueno, che, ¿cómo nos reinventamos para el 2018? Ya habrá, no sé qué habrá pasado en 2018, pero habrán inventado algún nuevo sketch, gag, no sé ni ya qué hacen, o bailando por un sueño, o por lo que fuera. Bueno, entonces, este justamente es un ejemplo de diagrama de cajas, boxplot, whiskerplot, de bigotes, y creo que no hay ningún sinónimo adicional.